Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News los saludamos fraternalmente en este día de tristeza y también de esperanza, en que como comunidad creyente nos congregamos para celebrar la misa de exequias del Papa Francisco. Somos el Padre Joan Pacheco, Cecilia Mutual y quien les habla, el Padre Felipe Herrera Espaliat, y los acompañaremos en las próximas horas, tanto en la Eucaristía en la Plaza de San Pedro, como en la procesión fúnebre que conducirá el ataúd del Santo Padre hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde será sepultado. El pontífice, quien fuera el 266 sucesor del apóstol Pedro, falleció el lunes de Pascua 21 de abril, a las 7:35 de la mañana. Durante todos estos días en el Vaticano, más de 250.000 fieles acudieron a su velorio para despedirse de él y manifestarle su cariño y gratitud. Hace 6 días, el Papa bajaba con gran esfuerzo a la plaza de San Pedro para estar junto a su pueblo amado. Hoy, ese pueblo creyente viene a estar junto a él, a despedir a su pastor. Nuestro cordial saludo a todas las emisoras de radio y televisión que hoy transmiten nuestra señal. Hoy están conectadas con nosotros ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, Radio María Argentina, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio Vicentina de Chile, Radio Santa María en la Vega de la República Dominicana, Radio Hogar en Panamá, Soy Radio está aquí de Bogotá, Setelmont TV de España, Canal Sur TV de Andalucía, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Canal Oficial de la Conferencia Episcopal Venezolana, Radio Católica Nacional de Ecuador, Radio Católica en Cuenca, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio María en Venezuela y Perú, Radio María en México, Panamá y Guatemala, Radio María en El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Colombia. En los Estados Unidos hoy están con nosotros Catholic Faith Network, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Radio Vida en Abundancia de Washington, la Comunidad Orante de Santa Teresita Radio, Radio María Spanish, EWTN Radio y Televisión y sus canales afiliados y finalmente Radio Natividad de Venezuela. Y en las imágenes de Vatican Media, los fieles que ya han llegado a la plaza de San Pedro para vivir este día de agradecimiento, por supuesto, de acompañar al Santo Padre, el Papa Francisco, hasta la Basílica Santa María la Mayor, luego de la celebración de esta misa exequial de el Pontífice. Así que lo acompañamos con todo la disposición de nuestro corazón para vivirlo en oración, para vivirlo con ese agradecimiento también al Santo Padre por el legado que nos ha dejado de su pontificado, luego de las ceremonias que hemos tenido, los ritos que hemos tenido en los últimos días y que hacen parte de este rito de exequias. Ayer por la tarde, al final del día, fue el rito del cierre del féretro del Papa Francisco, luego de algunos días en los que recibió la visita para los honores de autoridades, de muchos fieles acá en la Basílica de San Pedro. El rito del cierre del féretro del Romano Pontífice tuvo lugar ayer por la tarde en el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro. Durante el rito que presidió el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, el maestro de las celebraciones litúrgicas, Monseñor Diego Rabel, quien leyó el acta que fue colocada en el féretro al final de la misma celebración de este rito de ayer por la tarde.
La celebración, que se desarrolló según las prescripciones del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, concluyó a las 21 horas. Se trata de un rito privado en presencia de distintas autoridades de la Iglesia, en el que se lee el rogito, el acta, un texto en latín sobre la vida y la obra del Papa Francisco. Dicho documento, tras su lectura, se introduce dentro de un tubo de metal con el sello de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice en la parte externa. Luego es colocado en el ataúd junto a las monedas y medallas acuñadas durante el pontificado del Papa Francisco. Las distintas representaciones de países y organizaciones internacionales llegan en este momento a la Plaza de San Pedro. En este momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a su mujer, le están rindiendo honores al Papa, cuyo féretro será trasladado dentro de los próximos minutos a la Plaza de San Pedro, donde ya han llegado cerca de 200.000 personas. Sigue la afluencia tanto en la Basílica de San Pedro como en los alrededores. Se está disponiendo todo para una liturgia que es histórica y en la cual además estarán presentes todos los cardenales que se han congregado en Roma, los que van a participar del cónclave y también aquellos que son mayores de 80 años, pero que han durante muchos años compartido junto al Papa Francisco. Llegan cardenales, obispos, sacerdotes de todo el mundo, pero especialmente el pueblo cristiano es el que viene a despedir a su pastor. Como decíamos al inicio de esta transmisión, el Papa Francisco hace 6 días, con un esfuerzo enorme que podíamos ver, bajó después de dar la bendición Urbi et Orbi el día de Pascua, bajó a hacer un recorrido en el Papa Móvil, muy probado, como se dice, ¿cierto? Se le veía un poco incómodo y sin embargo se le veía entregado. Saludó a niños que le acercaron, con dificultad levantaba su brazo derecho para dar la bendición. Y sin embargo él quiso estar ahí en medio de ese pueblo desde el cual él salió. Siempre nos decía a los sacerdotes: no se olviden que ustedes salieron del medio del pueblo, se deben al pueblo, tienen que entregarse al pueblo. Y él quiso estar por última vez en medio de ese pueblo al que sirvió y al que amó profundamente. Estamos viendo las imágenes de quienes se reúnen en este momento, se congregan en la Plaza de San Pedro. Cecilia Mutual, tal vez puedes contarnos quiénes son las delegaciones que están presentes y que han llegado para estar en esta misa de exequias. Sí, en la misa exequial del Papa Francisco participan más de 160 delegaciones. En primer lugar, de Argentina, tierra natal del Santo Padre Francisco, encabezada por el presidente Javier Milei. Están naturalmente también presentes las autoridades de Italia, con el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni. En este momento el presidente italiano está rindiendo su homenaje ante el féretro del Santo Padre, minutos antes de que éste sea trasladado a la explanada de la Basílica de San Pedro, donde iniciará la celebración eucarística. Además participan en la celebración exequial monarcas reinantes procedentes de 12 países, jefes de Estado de 53 naciones, 2 príncipes hereditarios, jefes de gobierno de otros 15 países, 6 vicejefes de gobiernos, 3 viceprimeros ministros, 9 representantes de organizaciones internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entre ellos, ministros de 17 países. Participan además representantes de las distintas religiones mundiales, budistas e hindúes, musulmanes y judíos, así como representantes ecuménicos de las iglesias cristianas, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, su Santidad Bartolomé, arzobispo de Constantinopla, así también del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Alejandría, del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, del Patriarcado de Moscú, del Patriarcado Serbio, del Patriarcado de Rumania y del Patriarcado de Bulgaria.
Mientras en la plaza de San Pedro se reza la oración del Rosario para preparar el corazón para esta histórica Eucaristía en que despedimos al Papa Francisco, hacemos notar especialmente lo que decía Cecilia, la presencia de distintas religiones. El Papa Francisco, en primer lugar, Padre Joan, tuvo grandes esfuerzos para profundizar el diálogo con nuestros hermanos cristianos, el diálogo ecuménico, y por otra parte, buscó también un acercamiento profundo con el mundo judío y con el mundo musulmán, llamándonos a todos a través de una encíclica, Fratelli Tutti, para reconocer que somos todos hijos de un mismo Dios Padre, y esto sirviendo como un fundamento para la paz en el mundo. Así es uno de los mensajes que nos quedan del Santo Padre y una de las tareas también para el mundo de hoy, el de la fraternidad humana. No dejarán de sonar sus llamados a vivir la fraternidad, y todo estaba centrado en el respeto a la persona, en tener en el centro a la persona, especialmente a los más necesitados, y en sus llamados también a tantos líderes, a los responsables. Siempre decía, para que puedan alcanzar la paz a través del diálogo, a través del encuentro, a través de esa fraternidad, con religiones, entre naciones, entre pueblos, entre las personas. El rosario que estamos escuchando se reza en latín, que va a ser la misma lengua en la cual se celebra esta Eucaristía. Es la lengua oficial de la Iglesia. Sin embargo, hay una parte al final de esta misa que va a ser pronunciada en griego y que es la lengua oficial de la Iglesia Católica para muchos de los ritos orientales. Tenemos que saber que la Iglesia Católica tiene presencia en muchas iglesias de Oriente muy antiguas que están en plena comunión con el Papa, y sin embargo sus ritos, que son diferentes a los de nosotros, se celebran en griego. Siendo ellos también miembros de la Iglesia, se van a acercar al final de esta Eucaristía los patriarcas de estas iglesias a despedir al Papa Francisco, y ustedes se van a dar cuenta porque tienen ornamentos litúrgicos diversos a los nuestros, y también la Eucaristía, que como decíamos va a ser en latín. Sin embargo, hay momentos en que hay lecturas en otros idiomas, hay peticiones en otros idiomas. Escuchamos de fondo un instante el canto de la oración de la Salve, Salve Regina, Salve Reina, Madre de Misericordia. Salve, Reina y Madre de Misericordia, es lo que escuchábamos en este canto de la Salve. La misericordia fue un tema transversal en el pontificado del Papa Francisco, así como lo fueron los pobres. Desde el inicio, el Papa Francisco dijo que él quería una iglesia pobre para los pobres. Cecilia Mutual, esto caló profundamente en el pontificado del Papa en el pueblo. ¿Cómo podemos hablar de esta expresión de él?
La misión del Papa Francisco fue clara. En un mundo obsesionado con el poder y el consumo, el Papa Francisco desafió las estructuras de injusticia. Denunció la cultura del descarte que margina a los ancianos, a los migrantes, a los indígenas y a los que el sistema considera sobrantes. Criticó la economía que mata y llamó a los cristianos a no ser cristianos de salón, sino a ensuciarse las manos en servicio de los más débiles. Así es, el llamado del Papa era siempre a tener presente a los más necesitados. Escuchemos este aviso desde la plaza. En la celebración de la Santa Misa, dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. Ya daban los anuncios para la preparación espiritual también de las personas que están presentes en la Plaza de San Pedro, y para todos nosotros y todos los que acompañan a través de la radio, la televisión, a través de internet, para vivir este momento de oración. Y como recordábamos hace un momento, ese deseo del Papa de tener una atención muy especial por los pobres, por los más necesitados. En esa ecología integral que siempre llamaba el Papa, de cuidar a la persona, ciertamente de cuidar la casa común, de tener ese don de Dios y dejarlo como herencia a las otras personas, la casa común, pero en ella también a nuestros hermanos, al prójimo. Escuchamos la campana tan solemne, esta campana sola, que anuncia también el estado de luto en el Vaticano. Desde el momento en que el pontífice fallece, se declaran 9 días de luto oficial. Un luto que no nos impide recordar esta atención del Papa Francisco por los pobres, esta búsqueda permanente de una iglesia pobre y para los pobres. De hecho, el mensaje del Papa Francisco no fue teórico, fue un llamado radical a vivir el amor cristiano sin medias tintas. Siguiendo a Jesús, que expulsó a los mercaderes del templo, el Papa cuestionó la mercantilización de la vida y recordó que no todo se compra, ni todo se vende. Su encíclica Fratelli Tutti fue un manifiesto por la fraternidad universal y Laudato Si, un grito profético para cuidar la creación, porque la tierra grita por el daño que le provocamos. Siguen llegando dignatarios de distintos países. Vemos al presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, rindiendo los honores al Papa Francisco, cuyo féretro será dentro de muy poco trasladado solemnemente aquí a la Plaza de San Pedro para iniciar esta Eucaristía, que va a ser presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio. Es él quien está encargado de celebrar esta Eucaristía. También en estos momentos vemos al príncipe Guillermo de Inglaterra, de Reino Unido, quien representa a su país en esta ceremonia. Recordemos que el Papa Francisco, además de ser el pastor universal de los católicos, era jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, y por eso también hay un protocolo muy especial en que llegan representantes de todo el mundo. Sigamos profundizando en este regalo que nos hizo el Papa de ponernos en una dinámica de iglesia pobre para los pobres. La mayor enseñanza del Papa Francisco fue sobre todo el amor que no es dar lo que te sobra, sino lo que te cuesta. Francisco vivió esto al abrazar a enfermos de SIDA, lavar los pies a reclusos, recibir a refugiados y denunciar las guerras olvidadas. Sabía que el verdadero poder está en el servicio. Su primera acción pública tras salir de la internación fue visitar a los reclusos en la cárcel romana del Regina Coeli el Jueves Santo.
¿Quién necesita más de Cristo que alguien que está privado de su libertad? Así es, el mensaje del Santo Padre nos lo mostraba siempre con sus acciones. Era espontáneo. En muchos casos se decía que rompía el protocolo, pero eran más muestras de caridad para alcanzar a la otra persona. En esos momentos cuando asistía a la cárcel para saludar a los detenidos, o en cualquiera de los viajes apostólicos, cuando se detenía a saludar a todas las personas sin distinción, o acá mismo cuando hacía en la plaza el recorrido con el papamóvil para saludar a los más pequeños, a los enfermos. Vivir esa cercanía, incluso en el tema de la virtualidad, de las tecnologías, que siempre son importantes, pero el Papa Francisco destacaba la necesidad de acercarse para vivir la caridad, el encuentro con la otra persona. Del Santo Padre, el Papa Francisco, pues somos invitados con sus gestos, con sus mensajes, a que vivamos el Evangelio de Cristo, que además de ser el Evangelio de esa caridad, es el Evangelio de la misma alegría, de vivirlo con entusiasmo, en el deseo de llevar el amor y la misericordia de Dios a las otras personas. Quienes fueran sus colaboradores más estrechos en este momento están despidiéndose del Papa, porque en menos de 10 minutos, y ahora que vemos al rey de España, Felipe, presentando sus honores, se dispone todo para el traslado del féretro del Papa. Dentro de 9 minutos comienza esta histórica liturgia con que el pueblo, digamos, católico, pero también con que todo el mundo quiere despedir al Santo Padre Francisco. Jorge Mario Bergoglio, quien siendo arzobispo cardenal de Buenos Aires, llegó hace 12 años y un mes al cónclave que sucedía al Papa Benedicto XVI, y fue elegido sumo pontífice de la Iglesia. Continúa la afluencia de personas en la Plaza de San Pedro y en los sectores aledaños que se han congregado aquí para poder despedir al Papa, para orar por él. Para la fe cristiana, el orar por los difuntos y el darles entierro es una obligación de misericordia, es un mandamiento especial. La Iglesia nos pide orar por los difuntos, y por eso durante los 9 días que siguen a esta Eucaristía, empezando hoy, se celebra lo que se llama el novenario, 9 días especiales de oración por el Papa Francisco, que estarán a cargo de distintos cardenales la misa, y la misa además va a tener una participación especial de distintas personas del Vaticano, grupos, ¿cierto? Los funcionarios del Vaticano, grupos que han llegado en especial para representar y para despedir al Papa. Se inicia con esta misa de exequias, el novenario, que son estas 9 misas en sufragio por el eterno descanso del Santo Padre. Más autoridades que se hacen presentes en la plaza de San Pedro para acompañar al Papa en este último saludo, como también lo hacemos con las imágenes de Vatican Media a través de los medios de comunicación que nos acompañan este día. El Santo Padre, el Papa Francisco, deja un mensaje importante, un llamado a la paz, un llamado a las naciones que viven conflictos armados, que viven en guerra, ese llamado a la paz constante del Papa Francisco es parte quizás de la herencia que debemos asumir para seguir siendo artesanos de la paz. Tantas veces el Santo Padre criticó el escándalo de que en el mundo se invierta el primer mercado, sean las armas, y que haya gente muriendo de hambre. O sea, era un escándalo para él. Por favor, todo ese dinero que vaya para alimentar el mundo, para que haya promoción humana y para que haya más personas que tengan dignidad. Y por mientras, que seamos una iglesia pobre y para los pobres. De hecho, en una época de divisiones y egoísmos, Francisco fue voz de los sin voz. Nos recordó que la Iglesia no es una institución para perfectos, sino un hospital de campaña para heridos.
Su humildad, su coherencia y su ternura hacia los más frágiles revivieron la esencia del cristianismo. Donde están los pobres, allí está Dios. Esta preocupación permanentemente por los pobres, por un lado por los pobres materiales, es también por aquellos pobres que han sido excluidos de un modo u otro de la sociedad. Y por eso el Papa no solo hablaba de los pobres, sino que de las periferias geográficas, las personas que están excluidas en las ciudades, que viven en aquellos lugares donde nadie los ve, pero también las periferias existenciales, aquellas personas que son silenciadas porque parece que no entran en las dinámicas del mercado y por tanto no son relevantes. Y el Papa Francisco tuvo esa particularidad, destacada por todos, de hacer visibles a aquellos que son invisibles, las personas en las cárceles, las personas enfermas y que cuesta tanto cuidarlos, las personas que son despreciadas. El Papa, para todos ellos, incluso muchos siendo pecadores, les habló de misericordia y de la importancia, cuánto valen ante los ojos de Dios. Bueno, y él lo decía muchas veces en sus frases, a ninguno se mira de arriba hacia abajo solamente para ayudarlo a levantarse en ese importante gesto de caridad para ayudar a la otra persona. Y es una muestra de misericordia, cercanía al otro, de vivir plenamente la misericordia en gestos concretos. En muchos ángelus, en muchas oraciones desde el Palacio Apostólico dejaba algunas preguntas: ¿qué vamos a hacer para amar verdaderamente? ¿Qué podemos hacer hoy para respetar a la persona? ¿Qué podemos hacer para contribuir a la paz? Son preguntas que nos deja el Papa y en este tiempo aún necesitamos respuestas personales y respuestas del mundo de hoy. La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad, decía el Papa Francisco. Vivimos de la misericordia y no podemos permitirnos estar sin misericordia. Es el aire que respiramos. Somos demasiado pobres para poner condiciones. Necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados, decía el Santo Padre. La muerte del Papa Francisco ha acaecido en el contexto del Jubileo de la Esperanza que él mismo había convocado. Miles de personas se están congregando desde diciembre pasado aquí en Roma para atravesar la Puerta Santa, una puerta que se abre solamente en los jubileos, en la Basílica de San Pedro y en otras basílicas romanas, para que la gente haga este gesto de, atravesando por ella, sienta que están ingresando en el corazón de Dios, atravesando su misericordia, decía el Santo Padre. Y por lo tanto, si bien estamos en un momento de profunda tristeza, estamos también en un momento de profunda esperanza y podemos decirlo, jubilar. Nosotros celebramos un funeral porque si bien lloramos por la muerte de alguien, en este caso del Papa, también nos alegramos profundamente porque la muerte no tiene la última palabra, sino que Cristo ha vencido a la muerte con su vida y especialmente en este tiempo de Pascua, así lo celebramos y lo profesamos. Así es, el jubileo que está en pleno desarrollo, el de la esperanza, es un camino que nos va a permitir desde este momento, desde que lo hemos iniciado y hasta el final del mismo jubileo, de reflexionar con los llamados del Papa Francisco, con la invitación a la esperanza, a no dejar derrumbar el mundo por el caos de la guerra, del hambre, sino que la esperanza nos ayude a superar esas situaciones con la caridad y la vivencia de el Evangelio. Quisiera que volviéramos a tener esperanza en que la paz es posible, dijo el Papa justamente en su mensaje Urbi et Orbi de esta semana. Ninguna paz es posible allí donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra, ni de respeto de las opiniones ajenas. Estas personas que están en este momento en la plaza, cuando son casi las 10 de la mañana aquí en Roma, muchas de ellas pasaron la noche esperando poder ingresar
hasta este sector sagrado para participar como pueblo fiel, pueblo sencillo de la Eucaristía con que se despedirá al Santo Padre. Un protocolo muy estricto es el que permite el ingreso de los representantes de diversos países a la Basílica y en este caso a la Plaza de San Pedro. Esto se llama Plaza de San Pedro y Basílica de San Pedro, recordémoslo, porque precisamente aquí está enterrado el apóstol Pedro, sí, el mismo al cual Jesucristo lo llamó y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y desde entonces se han sucedido otros 266 sumos pontífices. Son las 10 de la mañana y comienza entonces la procesión de ingreso de esta Eucaristía. Volvemos a contarles que desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News los saludamos y los acompañaremos en este momento en que también está haciendo ingreso el presidente de Ucrania, con quien se había encontrado en diversos momentos el Papa Francisco, para pedir por la paz. Durante las próximas horas los acompañaremos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News, el padre Joan Pacheco, Cecilia Mutual y quien les habla, el padre Felipe Herrera Espaliat. En esta Eucaristía en que se despedirá al Papa Francisco para después pasar a la procesión fúnebre que conducirá su ataúd hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde será sepultado. El pontífice, quien fuera el 266 sucesor del apóstol Pedro, falleció el lunes de Pascua, 21 de abril, a las 7:35 de la mañana. Y durante todos estos días, aquí en el Vaticano, más de 250.000 fieles han llegado a su velorio para despedirse de él y manifestarle su profundo cariño. Hace 6 días el Papa había bajado con gran esfuerzo hasta esta plaza para estar junto al pueblo amado suyo, a este pueblo por el que se entregó, del pueblo del cual salió, y al pueblo que amó hasta el final. Hoy ese pueblo creyente viene a estar junto a él para despedirlo, para darle las gracias. Corazón que también entregó a la iglesia, a Dios con su vocación como sacerdote, como obispo, como cristiano, como bautizado, y al Sagrado Corazón de Jesús, recientemente invitándonos a reflexionar sobre él. Nos decía, el corazón de Cristo simboliza su centro personal, desde donde brota su amor por nosotros, es el núcleo viviente del primer anuncio. Y así el Papa, en esa carta encíclica Dilexi Nos reciente, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, nos invita también a amar con el mismo amor del Señor, con la misma caridad que ama un pontífice, que debe amar un obispo, un sacerdote, un bautizado, en la entrega generosa para servir a todas las personas, incluso en los momentos de la debilidad, de la fragilidad, como en los últimos días también lo observamos. Él nos permitía observar la fragilidad desde la enfermedad y se encomendaba a Dios y se encomendaba a las oraciones de toda la iglesia y nos dejaba allí con eso también un mensaje de entrega y de confianza al Señor. Se disponen ya entonces los oficiales de la Casa Pontificia a trasladar el féretro del Papa Francisco, mientras escucharemos de fondo el himno de ingreso que dice en latín: dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Una gran solemnidad es la que va a caracterizar esta Eucaristía en el momento en que está siendo trasladado el cuerpo del Papa Francisco, y al lado de él, digamos, está escoltado por todo el colegio cardenalicio. Espontáneamente vemos cómo surgen los aplausos del pueblo, que junto con manifestar su tristeza, manifiesta espontáneamente su gratitud. Todos los obispos que están a los costados, ahí por la nave central,
de la Basílica de San Pedro son cardenales, es decir, aquellos obispos a los cuales el Papa les había pedido que estuvieran junto a él como sus colaboradores más cercanos, especialmente por su sabiduría, por su experiencia, para ayudarlo a conducir la Iglesia. La Iglesia, si bien tiene un pontífice, que es el Papa, un pastor supremo, siempre hace un gobierno colegiado, y de hecho el Papa Francisco quiso que esto también se ampliara cada vez más a los laicos a través de la llamada sinodalidad. Un papa que quería una iglesia en salida, y de hecho en la homilía del domingo de Pascua, este 20 de abril, el papa decía: Cristo resucitado se esconde y se revela en los hermanos y hermanas que encontramos, en las situaciones más anónimas e impredecibles de nuestra vida y en la vida cotidiana. Por eso debemos ponernos en movimiento, salir a buscarlo. Sí, una iglesia en salida, y como de hecho nos ha permitido caminar en esa misma sinodalidad, con la participación de parroquias, de diócesis, de las conferencias episcopales, del reciente sínodo, de la sinodalidad, y con el camino que también nos ofrece para el futuro de la iglesia, de seguir siendo una iglesia en salida, en búsqueda del otro, en el anuncio de el Evangelio. Aquel que nos enseñó que la dinámica de la Iglesia tenía que ser en salida, hoy sale por última vez de la Basílica de San Pedro para encontrarse con su pueblo, escoltado por todos sus hermanos cardenales. Hace ingreso entonces a este lugar, al atrio de la basílica, donde será depuesto con un ataúd muy simple. Es muy sobria el ataúd y también la tumba. Escuchamos entonces el himno de ingreso. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua.
El féretro del Papa Francisco ha sido depuesto al centro de la explanada del atrio frente a la Basílica de San Pedro, mientras el colegio cardenalicio hace ingreso a sus lugares junto al altar para la celebración. Y escuchamos, como pueblo cristiano, el himno: el eterno reposo dale Señor el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. La liturgia católica busca que este canto de ingreso disponga el corazón para la celebración, y sobre el ataúd del Papa se posan los evangelios, la palabra de Dios que al Papa Francisco le tocó el corazón, lo inspiró y lo condujo en su vida como regla amada. Permanece sobre el féretro durante toda la misa de exequias. Y el incienso, que estará presente en distintos momentos de la celebración, expresa la oración del pueblo cristiano que sube al cielo como una plegaria de buen olor que quiere rendirle honor y gloria al Señor eterno. Esas páginas santas del Evangelio que vemos sobre el ataúd del Papa Francisco son la palabra de Dios. Nosotros con nuestra fe profesamos que es palabra de Dios. Es una palabra que fue inspirada para que fuera transmitida como un depósito de fe de generación en generación. Y el primer responsable de cuidar ese depósito de la fe y de confirmarnos a todos en la fe, el primero fue Pedro, y sus sucesores, todos los papas, son los encargados de conservar el depósito de la fe y además de custodiar, promover y asegurar la comunión en la Iglesia. Comunión que está expresada en esta multitud de cardenales de todo el mundo, representando lo que se llama la catolicidad, es decir, la universalidad de la Iglesia. Todos ellos, guiados por el Espíritu Santo, dentro de unos días, deberán discernir quién es el nuevo sucesor de Pedro. Hoy, reunidos junto al pueblo creyente, elevan sus oraciones al cielo para pedir por el eterno descanso de quien durante 12 años guiara la barca de la Iglesia, en la misma plaza donde un día solo el Papa Francisco rezó durante la pandemia por todos nosotros. Les recordamos que esta liturgia será celebrada principalmente en latín, que es la lengua de la Iglesia, pero por supuesto, como están presentes los católicos de Oriente, como los que vemos en este momento en pantalla, hermanos católicos plenamente unidos a la Iglesia, habrá una parte celebrada también en griego al final, pues es el idioma propio de las iglesias católicas de Oriente. Continúa así esta procesión de ingreso de los principales pastores, cardenales, que acompañan esta misa de exequias del Papa Francisco.
Preside esta Eucaristía el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien está incensando en este momento el altar. El altar es signo de la presencia de Jesucristo y por eso se hace esta ofrenda de incienso para representar tanto en el altar como en la cruz y también en la Madre del Señor la divinidad. María tiene en sus manos al niño que es Dios. También durante la Eucaristía, en algún momento se incensará al pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccatum. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiteor Dei omnipotenti et vobis fratres. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchamos el canto del Kyrie, Señor ten piedad, en idioma griego.
Oremus. Deus immortalis pastor animarum. Oh Dios, pastor eterno de las almas, dirige tu mirada al pueblo que te suplica, y haz que tu siervo, el Papa Francisco, que ha presidido con caridad tu iglesia, comparta con el rebaño que le ha sido confiado la recompensa prometida a los fieles ministros del Evangelio. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God..." Carta de los Hechos de los Apóstoles. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Hacemos oración con el Salmo responsorial 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. Super aquas quieti seduxit me, animam mea refecit. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. Illo nobis tuere, ibi collocavit. Nam etiam ambulabero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es. Illo nobis tuere, ibi collocavit. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. Illo nobis tuere, ibi collocavit.
spectum eo mensam, adversus eos qui tribulant me. Impinguastino leo caput meum, et calix meus redundat. Illo copas tuae, ibi me collocavit. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Illo copas tuae, ibi me collocavit. Et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Verbum Domini. Con el canto del Aleluya nos disponemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Lectura del Evangelio según San Juan. Se procede a incensar el Evangelio que contiene la palabra de Dios. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, e prandissen cum eis, dicit Simoni Petro Iesus. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Verbum Domini. Llevando en alto el libro de los Evangelios, el diácono que ha apenas proclamado este pasaje del Evangelio según San Juan lo depone en el altar. Escuchamos la homilía del cardenal Re. En esta majestuosa plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco ha celebrado tantas veces la Eucaristía y presidido grandes encuentros en estos 12 años, estamos reunidos en oración en torno a sus restos mortales, con el corazón triste, pero sostenidos por la certeza de la fe, que nos asegura que la existencia humana no termina en la tumba, sino en la casa del Padre, en una vida de felicidad que no conocerá ocaso. A nome del Collegio dei Cardinali, saluto
En nombre del Colegio de Cardenales les agradezco cordialmente a todos su presencia. Con intenso sentimiento dirijo un saludo deferente y un vivo agradecimiento a los jefes de Estado, jefes de gobierno y delegaciones oficiales venidos de muchos países para expresar afecto, veneración y estima por el Papa que nos ha dejado. Il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione che a tutti abbiamo El plebiscito de muestras de afecto y participación que hemos visto en los últimos días, tras su paso de esta tierra a la eternidad, nos indica hasta qué punto el intenso pontificado del Papa Francisco ha tocado mentes y corazones. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella Su di última domenica imagen que scorsa, permanecerá en nuestros ojos y en nuestros corazones es la del domingo pasado, solemnidad de Pascua, cuando el Papa Francisco, a pesar de sus graves problemas de salud, quiso impartir su bendición desde el balcón de la Basílica de San Pedro. E poi ha voluto scendere in questa piazza Y luego quiso bajar a esta plaza para saludar desde el Papa Móvil, abierto a toda la gran multitud reunida para la misa de Pascua. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l'anima dell'amato pontefice a Dio. Con nuestra oración queremos ahora encomendar a Dios el alma de nuestro amado pontífice, para que le conceda la felicidad eterna en el horizonte luminoso y glorioso de su inmenso amor. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo, nella quale è risuonata la voce Nos stessa ilumina y nos guía la página del Evangelio en la que resonó la voz misma de Cristo al interrogar al primero de los apóstoles: Pietro, Pedro, ¿me amas más que estos? costoro. E la risposta di Pietro fu pronta e sincera: Signore, tu conosci tutto. Y la respuesta de Pedro fue pronta y sincera: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le confió la gran misión: Pasci le mie pecore. pastorea mis ovejas. Sarà questo il compito costante di Pietro e dei suoi successori. Esta será la tarea constante de Pedro y de sus sucesores, un servicio de amor en la estela del Maestro y Señor Cristo. Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa A pesar de su extrema fragilidad y sufrimiento, el Papa Francisco eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día de su vida terrena. Siguió las huellas de su Señor, el buen pastor, que amó a sus ovejas hasta dar la vida por ellas. la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge. Y lo hizo con fuerza y serenidad, junto a su rebaño, la Iglesia de Dios. Il Cardinal Bergoglio, il 13 marzo 2013, fu eletto Cuando el cardenal Bergoglio el 13 de marzo de 2013 fue elegido por el cónclave para suceder a Benedicto XVI, tenía a sus espaldas los años de vida religiosa en la compañía de Jesús y sobre todo estaba enriquecido por la experiencia de 21 años de ministerio pastoral en la Arquidiócesis de Buenos Aires. prima come ausiliare, poi come coadiutore. Primero como auxiliar, luego como coadjutor y más tarde sobre todo como arzobispo. La decisione di prendere il nome Francesco La decisión de tomar el nombre de Francisco apareció inmediatamente como la elección de un programa y un estilo su cui en lo que quería basar su pontificado, cercando di ispirarsi allo spirito di San Francesco d'Assisi. buscando inspirarse en el espíritu de San Francisco de Asís. Conservò sempre il suo temperamento
Conservó su temperamento y su forma de liderazgo pastoral y enseguida dio la impronta de su fuerte personalidad en el gobierno de la Iglesia, estableciendo un contacto directo con las personas y las poblaciones. Deseoso de estar cerca de todos, con una marcada atención a las personas en dificultad, gastándose sin medida, especialmente por los últimos de la tierra, los marginados. Fue un papa en medio de la gente, con el corazón abierto a todos. Fue también un papa atento a lo nuevo que surgía en la sociedad y a lo que el Espíritu Santo suscitaba en la Iglesia. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco con su vocabulario característico y con su lenguaje rico en imágenes y metáforas, ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo. Trató siempre de iluminar los problemas de nuestro tiempo con la sabiduría del Evangelio, ofreciendo una respuesta a la luz de la fe y animándonos a vivir como cristianos los retos y las contradicciones de estos años de cambio. Que amaba cualificare cambiamento di epoca. Que a él le gustaba calificar de tiempos de cambio. Tenía una gran espontaneidad y una manera informal de dirigirse a todos, incluso a las personas alejadas de la Iglesia. Rico en calor humano y profundamente sensible a los dramas de hoy. Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze. El Papa Francisco compartió verdaderamente las angustias, los sufrimientos y las esperanzas de nuestro tiempo de globalización y se entregó en reconfortar y animar con un mensaje capaz de llegar al corazón de las personas de manera directa e inmediata. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito a un modo Su carisma de acogida y escucha, unido a un modo de comportarse propio de la sensibilidad de hoy, tocó los corazones, buscando de despertar las energías morales y espirituales. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida. La primacía de la evangelización ha sido la guía de su pontificado, difundiendo con una clara impronta misionera la alegría del Evangelio, que fue el título de su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Una alegría que llena el corazón de cuantos se encomiendan a Dios con confianza y esperanza. Filo conduttore della sua missione è stata anche la convicción que la Chiesa. El hilo conductor de su misión ha sido también la convicción de que la Iglesia es un hogar para todos, un hogar con las puertas siempre abiertas. Ha più volte fatto ricorso all'immagine della Chiesa. Ha recurrido repetidamente a la imagen de la Iglesia como un hospital de campaña, después de una batalla en la que ha habido muchos heridos. Una Chiesa desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone. Una iglesia deseosa de ocuparse decididamente de los problemas de la gente y de las grandes aflicciones que laceran el mundo contemporáneo. Una iglesia capaz de inclinarse sobre cada hombre, más allá de cualquier credo o condición, curando sus heridas. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi. Innumerables son sus gestos y exhortaciones en favor de los refugiados y desplazados. También ha sido constante su insistencia en trabajar a favor de los pobres. Es significativo que el primer viaje del Papa Francisco fuera a Lampedusa, una isla símbolo del drama de la emigración,
con miles de persone annegate in mare. con miles de personas ahogadas en el mar. En la misma línea fue el viaje a Lesbos, junto al patriarca ecuménico y el arzobispo de Atenas, Come pure la celebrazione di una messa al confine. así como la celebración de una misa en la frontera entre México y Estados Unidos con motivo de su viaje a México. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici resterà nella storia in modo particolare. De sus 47 arduos viajes apostólicos quedará en la historia de manera especial el que realizó a Irak en 2021, desafiando todos los riesgos. Quella difficile visita apostolica è stata un balsamo. Aquella difícil visita apostólica fue un bálsamo en las heridas abiertas del pueblo iraquí, que tanto había sufrido por la obra inhumana del ISIS. È stato questo un viaggio importante anche per il dialogo interreligioso. Fue también una jornada importante para el diálogo interreligioso, otra dimensión relevante de su labor pastoral. Con la visita apostolica del 2024 a 4 nazioni. Con la visita apostólica de 2024 a 4 naciones de Asia, Oceanía, el Papa llegó a las periferias más periféricas del mundo. Papa Francesco ha sempre messo al centro il Vangelo della Misericordia. El Papa Francisco siempre ha puesto en el centro el Evangelio de la Misericordia, subrayando repetidamente que Dios no se cansa de perdonarnos. Perdona siempre, sea cual sea la situación de quien pide perdón y vuelve al camino recto. E per questo volle subito il Giubileo straordinario della Misericordia. Quiso el jubileo extraordinario de la misericordia, subrayando que la misericordia es el corazón del Evangelio. Misericordia e gioia del Vangelo. Misericordia y alegría del Evangelio son dos palabras claves del Papa Francisco. In contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto, Frente a lo que llamó la cultura del descarte, habló de la cultura del encuentro y de la solidaridad. della solidarietà. Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato. El tema de la fraternidad recorrió todo su pontificado con tonos vibrantes. En su carta encíclica Fratelli Tutti quiso reavivar una inspiración mundial Un'aspirazione mondiale alla fraternità. Perché a la fraternidad, porque todos somos hijos del mismo Padre que está en los cielos. con forza ha spesso ricordato che apparteniamo Con fuerza nos recordaba a menudo que todos pertenecemos a la misma familia humana e che nessuno si salva da solo. y que ninguno se salva solo. 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, En 2019, durante su viaje a Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco firmó un documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, ricordando la comune paternità di Dio, recordando la paternidad común de Dios. rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo con l'enciclica Laudato Si. Dirigiéndose a hombres y mujeres de todo el mundo, la carta encíclica Laudato Si llamó la atención sobre los deberes y la responsabilidad hacia la casa común. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori, Ante el desencadenamiento de tantas guerras en los últimos años, con horrores inhumanos e innumerables muertes y destrucciones, el Papa Francisco ha alzado incesantemente su voz,
implorando la paz, invitando a la ragionevolezza, y llamando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar posibles soluciones, porque la guerra, ha dicho, la guerra es solo muerte de personas, destrucción de casas, hospitales y escuelas. La guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra siempre deja al mundo peor que antes, decía él. Siempre es una derrota. Es una derrota dolorosa y trágica para todos. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Construir puentes y no muros fue una exhortación que repitió muchas veces. Y el servicio de la fe como sucesor del apóstol Pedro se combinó siempre con el servicio al hombre en todas sus dimensiones. In unione spirituale con tutta la cristianità. En unión espiritual con toda la cristianidad estamos aquí en gran número para rezar por el Papa Francisco, para que Dios lo acoja en la inmensidad de su amor. El Papa Francisco solía concluir sus discursos y encuentros diciendo: "Non dimenticatevi di pregare per me". No se olviden de rezar por mí. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi. Querido Papa Francisco, ahora te pedimos que reces por nosotros. Ti chiediamo che dal cielo tú benedica la Chiesa. Y que desde el cielo bendigas a la Iglesia, bendigas a Roma, bendigas al mundo entero. Come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica. Como hiciste el domingo pasado desde el balcón de esta basílica, en un último abrazo con todo el pueblo de Dios, pero idealmente también con la humanidad que cerca la verità con cuore sincero, que busca la verdad con corazón sincero y mantiene en alto la antorcha de la esperanza. La homilía que ha pronunciado el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, ha concluido con un aplauso espontáneo de la Asamblea reunida, tras hacer un resumen de todo el pontificado del Santo Padre por el cual hoy damos gracias a Dios, y ha recordado especialmente al final que Francisco siempre pedía que rezáramos por él, y el cardenal Re ha dicho ahora te pedimos, querido Papa Francisco, que reces por nosotros. En este momento se vive el recogimiento en la plaza de San Pedro, tras la proclamación de los evangelios y de esta apasionada homilía que ha pronunciado con particular cariño el decano del Colegio Cardenalicio, el pueblo fiel y todos aquellos que se unen a esta transmisión extraordinaria de una misa. Nos disponemos a hacer la oración de todos los fieles. Hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha reunido hoy para celebrar el misterio pascual de su Hijo unigénito en las exequias del pastor de la Iglesia Universal, para que lo acoja en su paz y conceda todo bien a la Iglesia y al mundo entero.
La primera se presenta en idioma francés. Pour le pape François, défunt, afin que le prince des pasteurs, por el difunto Papa Francisco, para que el príncipe de los pastores, que vive siempre para interceder por nosotros, lo acoja benignamente en su reino de luz y de paz. La segunda oración se presenta en idioma árabe. Por la Santa Iglesia de Dios, para que fiel a su mandato, sea fermento de renovación en Cristo de la familia humana. La próxima oración en portugués. Por los pueblos de todas las naciones, para que practicando incansablemente la justicia, estén siempre unidos en el amor fraterno y busquen sin cesar el camino de la paz. Oración en polaco. Por las almas de los romanos pontífices difuntos y de todos los que proclamaron el Evangelio y ejercieron el ministerio sacerdotal en la Iglesia, para que sean partícipes de la liturgia del cielo. Oración en idioma alemán. Por todos los fieles difuntos, para que sean admitidos a entrar en el reino de los cielos. Oración en idioma chino. Por nosotros aquí reunidos, para que después de celebrar los santos misterios, un día seamos llamados por Cristo a su reino glorioso. Oh Dio, nuestra salvezza, oh Dios, salvación nuestra, escúchanos, te suplicamos, junto con la Santísima Virgen María y todos los santos. Acoge en la asamblea de tus elegidos el alma de tu siervo y nuestro Papa Francisco, que ha confiado en la oración de la Iglesia. Per Cristo nuestro Señor. Amén. Inicia en este momento la liturgia eucarística con el momento del ofertorio. La Iglesia presenta el pan y el vino, que por obra de la gracia y la acción sacerdotal se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, Jesucristo verdaderamente se hace presente en medio de su pueblo por la acción y la fe de la Iglesia.
La Iglesia celebra este admirable intercambio. La humanidad ofrece a Dios un simple trozo de pan y un poco de vino. Dios, en cambio, se da Él mismo en las especies con su cuerpo y con su sangre por la salvación del mundo. Se nos ofrece como alimento de salvación. La patena con la hostia y el cáliz con el vino que se transforman en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y es esta ofrenda de la humanidad la que sube al cielo junto con el incienso. Este incienso representa esa oración agradable a Dios como suave perfume que sube hasta Él. Se inciensa también el altar, que es signo de Jesucristo. El diácono procede también a incensar al cardenal Re, quien preside la Eucaristía, y como tal, revestido de Jesucristo, lo hace también presente en medio del pueblo fiel. Y finalmente el diácono inciensa a todo el pueblo reunido, sacerdotes y también a todo el pueblo fiel, que somos en la comunión de la Iglesia el cuerpo de Cristo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oblazione pacificam populi tui, qui sumus Domine. Acoge con bondad, Señor, el sacrificio de reconciliación que te ofrecemos para confiar a tu misericordia el alma de tu siervo, el Papa Francisco. Concédele que, instrumento de caridad y de paz entre los hombres, goce eternamente con tus santos del fruto de su servicio apostólico. Constantis tuis perpetuo letarium mereatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo.
Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Innum gloriae tue canimus sine fine dicentes. Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Accipite et manducate ex hoc omnes. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Simili modo, postquam cenatum est, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Accipite et bibite ex eo omnes. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Memore sigitur Domine,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acuérdate de nuestro hermano el Papa Francisco, a quien has llamado de esta vida, y así como por el bautismo le has unido a la muerte de Cristo, tu Hijo, hazlo partícipe de su resurrección. Cuando resucite a los muertos de la tierra y transforme nuestro cuerpo mortal en la imagen de su cuerpo glorioso. Acoge en tu reino a nuestros hermanos difuntos y a todos los justos que en paz contigo han dejado este mundo. Concédenos que también nosotros estemos juntos en tu gloria cuando, enjugadas todas las lágrimas, nuestros ojos contemplen tu rostro y seamos semejantes a ti y cantemos para siempre tu alabanza en Cristo Señor nuestro, por quien tú, oh Dios, das todo bien al mundo. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Oramos juntos el Padre Nuestro. Nostra
Líbranos, quisemus Domine. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Offerte vobis pacem. Pueden darse un saludo de paz, ha dicho el diácono a todo el pueblo de Dios, a quienes siguen nuestra transmisión a través de nuestras plataformas de Vatican News y de Radio Vaticana. Les deseamos fraternalmente la paz del Señor a todos ustedes. Ahora la Iglesia, mientras el cardenal Re parte el pan para ser distribuido, el cuerpo de Cristo, entonamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llegamos al momento de la comunión con el cuerpo de Cristo. Viene distribuido el cuerpo de Cristo a toda la asamblea presente en la plaza de San Pedro. Quienes estamos en nuestros hogares nos unimos con una comunión espiritual, deseando profundamente que Jesucristo esté presente en nuestro corazón y pidiéndole su gracia para vivir como hermanos y ser artesanos de paz en el mundo. Junto al canto del coro vivimos este momento de recogimiento y de encuentro con Jesucristo en su cuerpo.
Jesús.